Buen día, les saluda Alexis Alayo, director del Areópago Cristiano, y hoy tengo conmigo a Pastor Sergio La Rosa, quien nos va a acompañar en unos minutos para seguir conversando sobre el tema del pastorado y acerca también de la obra misional que él ha hecho. Pastor Sergio, cuéntanos cómo se encuentra. Bien, muy contento de ver a una nueva generación que el Señor está levantando para ir ocupando los puestos ya de los mayorcitos. Y eso es muy importante, ¿no? Porque creo que esa es la oración de todo pastor, como el mismo Señor nos recomendó, que oremos porque en verdad hay mucho trabajo, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? ¿Cuántos años tiene como pastor? Bueno, y si yo arranco de 1977, desde el 1 de enero de 1977 fue mi llamado, primero a ser misionero, ¿no? Ujú. Yo me convierto un 12 de octubre de 1975 a través de un hermano que yo sin saber, él siempre oraba por mí. Me conocía a mis padres, él sabía de mí y tenía cierta preocupación por mi vida y él siempre oraba por mí. Y él era de esas personas, era un anciano, tenía 72 años, yo tenía 20, pero de esas personas que siempre te buscaban, que eran Ujú. agradables, ¿no? Y cuando yo llegaba a su casa siempre encontraba a él que cantaba himnos y tenía una voz Ujú. preciosa de tenor, ¿no? Y siempre cuando pasaba por la sala, en su sillón y en su mesa había un libro negro, la Biblia. Siempre la Biblia es un libro misterioso, ¿no? Ujú. Que llama la atención. Él era un hombre que le gustaba leer mucho, era ingeniero mecánico, fue el primer ingeniero mecánico en el Perú, don Ángel Salazar Stoss, el que ya está con el Señor. Ujú. Y empezamos una conversación de diversos temas, a veces, y me agradaba tanto ver en él algo que yo quería tener y no tenía. ¿Cuántos años tenía para aquel entonces, Yo tenía 20 años cuando lo conoció? cuando yo lo conocí a él. Bueno, tal vez, perdón que hay un mosquito que me está dando vuelta aquí. Tal vez yo lo conocí, él me ha conocido creo desde niño, ¿no? Porque él conocía a mis padres. Pero yo nunca había tenido una conversación con él porque siempre los jóvenes no buscan a los mayores, ¿no? Es raro que un mayor busque a un joven para querer ser amigo. Y él tiene esa miel, vamos a decir así, para que la gente joven se le acercaba, porque era un hombre muy interesante que había viajado mucho también, tenía muchas experiencias de vida, entonces cuando yo conversaba con él, me identificaba con Ujú. varias cosas. Una de las cosas que me gustaba era viajar, ¿no? Y él había estado en muchos lugares. Y desde que lo conoció y llegó a la fe, ¿cuánto tiempo pasó para que usted se dé cuenta que Dios lo está llamando para ser pastor? Bueno, en mi caso, yo no puedo hablar por otros, pero Ujú. después de bueno, yo sé que el Señor me estaba buscando, yo no lo buscaba el Señor, Él me estaba buscando. Yo estaba buscando una experiencia mística, en realidad yo estaba leyendo libros más o menos de Loxan Rampa, de Yo Ujú. visité Ganime, lo que sería ahora la nueva era, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo empezaba un tema de conversación, cuando yo veía la Biblia, yo quería hablar de algo de eso con él, ¿no? Pero él sabiamente me escuchaba, era capaz de tomarse el tiempo para escucharme, porque no, si él comenzaba a hablar yo me iba a aburrir y me iba a ir, pero era un diálogo. Y Ujú. poco a poco tejiendo, yo le presenté al Cristo que yo me imaginaba, el Cristo extraterrestre, esotérico, y él me presentó el Cristo de los Evangelios. Ujú. Y la palabra que marcó todo, y por eso yo creo en el poder de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, cuando él me habla de San Juan 14:6. Fue el primer versículo bíblico que yo conocí, cuando él me dijo, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y algo más, nadie llega al Padre si no es por mí. Yo pensaba que había muchos caminos para llegar a Dios, así como los ríos todos llegan al mar, ¿no? Ujú. Y todos los caminos conducen a Roma, pero en este caso es una exclusividad. Jesús es el único. Y era muy diferente al Cristo que yo me estaba imaginando, al Cristo de los esotéricos. Y ahí fue donde yo tuve que decidir o quedarme con el Cristo que yo me imaginaba o el Cristo de la Biblia. Y creo que ahí fue clave que Dios usó a él porque él fue mi primer mentor que me enseñó a leer la palabra de Dios con seriedad. Realmente yo no iba a una iglesia, yo tenía un cierto prejuicio contra los evangélicos. Esto sucede en el Callao, No, esto sucedió en Chincha. Yo en soy Chincha. chinchano, una Chincha. provincia que está al sur de Lima. Después ya me fui a vivir a Lima y en realidad viví muchos años en Lima, pero conocí al Señor allí
El 12 de octubre de 1977 yo hice una oración con él y algo ocurrió en mi corazón, algo, y ahora yo lo sé, ¿no? Pero, Eh, pero ¿cuándo supiste o te diste cuenta de que no solamente eras como un llamado para ser cristiano, sino un llamado para servir como pastor? claro, eso ocurrió, o sea, después que yo tengo mi experiencia del conocer al Señor, yo digo, yo necesito avisarle a los demás. Es como en un desierto que tú encuentres un oasis Ujú, y tú quieres que todos sepan que hay un oasis con agua abundante. Y en mis pocos conocimientos, yo me iba, me acuerdo, al Parque Central a conversar con la gente, porque siempre yo soy bastante sociable y siempre encontraba a alguien que tenía buen oído para escuchar. Y ujú. lo poco que sabía estaba compartiendo. Entonces ya yo desde un comienzo sentí que por algo el Señor me había llamado a eso. O sea, no lo tenía claro todavía, pero hubo una invitación. El Instituto Lingüístico Hebrano iba a ser expulsado del país en ese tiempo había un gobierno militar y acusaban a los lingüistas, a los misioneros de ser agentes de la CIA, que estaban usando las lenguas aborígenes con fines de espionaje, etcétera, ¿no? Mm. Entonces ellos hicieron una convocatoria en Lima para voluntarios que quieran ir a la selva para acompañar a los misioneros que viven en las tribus. Y bueno, eso para mí fue algo maravilloso porque yo estaba esperando, aquí estoy, Señor. Y en un retiro de jóvenes que hicieron un primero de enero, el primer día del 77, o sea, 14 meses después de mi conversión, yo estuve caminando en una playa donde era el retiro, estaba solo caminando y en mi mente escuché una voz, bueno, perdonen que voy a decir esto, pero ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo dije, Señor, envíame a mí. Como Ujú, había oído esa invitación, yo ni sabía que eso existía en la Biblia. Eso ujú, lo descubrí mucho tiempo después cuando comencé a leer Isaías. Bueno, me fui a Lima contra todo pronóstico de que no calificaba para ir en ese grupo porque tenían exigencias académicas que yo no tenía. Y éramos dos voluntarios, yo y otro pastor que ahora es pastor en Alemania, en Hamburgo, que simultáneamente nos convertimos, éramos amigos y nos convertimos en el mismo tiempo casi, y los dos caminábamos juntos. Y nos fuimos a Lima para ver si podíamos ir. Y curiosamente había un grupo grande y nosotros estábamos en la última fila, pero la mayoría cuando ya vio de qué se trataba de entrar a la selva comenzaron a sentir cierto temor mm. y muchos se retiraron, tenían razón, y nosotros estábamos ahí. Entonces nos llevaron como diciendo, bueno, vamos a ver qué hacemos con estos muchachos. ¿Qué parte de la selva? Bueno, primero fuimos a la base del Instituto Lingüístico Verano que está en la ciudad de Pucallpa, ¿Cuál? a unos kilómetros en Yarinacocha. Es una laguna muy grande y ahí Mm, Wycliffe, o el Instituto Lingüístico de Verano, mm, tenía una base muy grande donde estaban distintos misioneros que son científicos lingüistas, que son los que estudian las lenguas donde todavía no tienen escritura, es decir, lo hablan pero no lo escriben. mm, Entonces ellos están 20, 30 años aprendiendo el idioma y poniendo por escrito la ujú, sintaxis, la gramática y después traduciendo porciones, primero pequeñas porciones del Nuevo Testamento y ahora ya tienen en varias mm. comunidades Sí, nativas la Biblia completa. sí. Muy similar a San Agustín de Hipona cuando para su conversión se dice que escuchó una voz como de una niña que decía, toma y lee. Bueno, en tu caso fue como, anda y te estoy llamando para ser ministro. Bueno, los zapatos son muy grandes de Agustín, no pretendo hacer eso, por eso lo dije Cuidado. con cuidado, ¿no? Para no hacer de esto un circo y algo espectacular, porque Ujú, Dios tiene sus maneras, sí. ¿no? Y yo no quiero decir que Él usa de diferentes maneras. Además, yo tenía muchas deficiencias académicas. ¿Por qué? Porque yo había sido un mal estudiante, muy Ujú, mal estudiante. O sea, no porque no tenía habilidad, sino porque no los tomaba en serio, mm, ¿no? Entonces, cuando ya conozco al Señor y empiezo a leer la Biblia, en realidad aprendí a leer con la Biblia. mm. ¿No? A leer con comprensión, porque podía leer, pero una cosa es leer y otra cosa es leer y comprender. Claro, es que la teología es la madre de las ciencias que te ayuda a comprender las demás ciencias. Sé que después de que llegaste a Pucallpa, más o menos, conociste a otro hombre de fe que moldeó tu vida. Sí,
Bueno, ya fueron varios años que ya, bueno, estuve todo un año primeramente no nos enviaban y nos soltaban ahí al monte a ver qué pasaba. Primero nos dieron varios meses de entrenamiento de cómo sobrevivir en la selva en casos de accidentes, en caso de un ataque de animales, de cómo aprender a sobrevivir, cómo aprender a cazar, incluso un curso básico de primeros auxilios. Y hay un libro famoso que se llama Donde no hay doctor. O sea, ese es el manual que yo llevaba y que me sirvió incluso cuando yo he tenido un accidente allá por una raya del río Ucayale que me traspasó los pies, ¿no? Entonces eso era grave y yo ya tenía mis antibióticos y sabía cómo tratar eso, ¿no? Tuviste que aprender a cazar. Tuve que aprender a cazar porque allá no hay dónde comprar. Entonces, con los nativos, eso es como ir al mercado. Ir a cazar es como ir al mercado, ¿no? O ir a pescar. Y bueno, en esos tiempos uno es joven y eso para mí era pues algo divertido, ¿no? Entonces, a esta edad no creo que podría hacerlo porque se requería de mucha fuerza física, porque eran muchas horas de caminatas, entrando por la selva, a veces a paso rápido. Entonces estaba en muy buen estado físico, ¿no? Y también con muchas ganas de aprender. En realidad, más que yo enseñar, aprendí, ¿no? Todo eso fue una preparación para mí. Pero estando allá, en varias tribus, incluso en la frontera con Brasil, con Colombia, con Perú, tuve unas experiencias bastante fuertes, ¿no? De esa realidad, de estar metido en ese mundo, donde los chamanes son reales, donde es otra realidad. Pero no voy a tratar mucho de hablar de eso, pero yo tuve una experiencia fuerte en ese ambiente. Entonces me di cuenta que era un ignorante de la palabra de Dios. Entonces eso fue lo que decidió determinar regresar a Lima a estudiar en un seminario, ¿no? Y es así como me presenté y postulé al Seminario Evangélico de Lima en ese tiempo, y pude entrar, ¿no? Estuve estudiando 5 años, pero en mis vacaciones, que eran 3 meses al año, que teníamos que tener prácticas, yo regresaba a la selva. Pero aparte de este hermano Ángel que te llevó a la fe, o que Dios usó para llevarte a la fe, luego conociste, mencioné a otro hombre en la Sí, selva. efectivamente, que es mi padre, para mí es mi suegro también, don Jaime Eifert. ¿Él llegó Eh, a ser tu pastor? bueno, un mentor en Tu un mentor. sentido, ¿no? Mi mentor. Y bueno, más que él trabajó desde muy jovencito con los Shipibo Conivos y mi esposa Susi nació en la tribu. Ella antes de hablar el castellano hablaba el conivo y estuvo hasta los 7 años viviendo ahí en la tribu, ¿no? Ya después de los 7 años sus padres la tuvieron que llevar para que estudie, ¿no? Porque necesitaba. Pero ¿por qué dices que lo consideras más como un padre que un suegro? Porque trabajé con él en la obra misionera, entonces pude practicar hacer misiones en el campo, pero yo veía todo lo que él hacía. Y para mí fue eh, lo que yo siempre he dicho, si hay alguien aquí en la tierra en que yo digo que tiene el carácter de Cristo, es mi suegro, manso y humilde de corazón. Y siervo, un sirviente de Dios, siempre sirviendo a él y su esposa. Entonces, con él ya pasé muchos años trabajando, entonces él me conoció a mí, yo lo conocí a él, y finalmente me casé con su hija, ¿no? Eso fue maravilloso. Pero fuiste bien recibido. Sí, fui bien recibido, claro, al comienzo simplemente como un joven que necesitaba practicar misiones y él me abrió las puertas para trabajar con él, ¿no? Me dio la confianza, con él viajé a muchos lugares y también conocí a los líderes nativos. Mm. ¿Y cómo ves este tema de ser pastor, pero prepararse? Porque luego sé que fuiste a los Estados Unidos para hacer tus estudios, una maestría. Sí, bueno, después que ya me casé, ya había estudiado 5 años en Lima, en el CEL, ya tenía mi bachillerato en teología y también hice un año extra en misiones, en antropología sociocultural, porque me interesaba estudiar esa área en misiones. Y bueno, mi esposa todavía no había terminado sus estudios universitarios y parte del convenio que hemos hecho con mis suegros es que
el casarse conmigo no significaba que se iban a frustrar sus estudios de mi esposa. Entonces nos casamos y así como fue como fuimos a los Estados Unidos para que ella se graduara en la universidad en sus estudios de educación. Y estando en los Estados, se abrió una oportunidad de estudiar en un programa de maestría y entonces me presenté, pero estaba fuera de mi presupuesto porque en realidad la educación es cara. Entonces hablé con el rector si podía asistir como oyente a una de las clases de teología para ver cómo era, a ver si me interesaba realmente su programa. Y muy amablemente me aceptó que escuchara las clases. Y durante ese semestre yo escuché las clases y hice todos los trabajos que mandaron, incluso se los presenté. Y este director académico vio mi interés y me hizo una oferta. Si quería estudiar, ellos podían conseguir una beca para mí. Sé que recibiste también un apoyo económico de parte de unas hermanas en Lima, Bueno, no era en Lima, era en Alemania. en Era un Alemania. grupo de ancianas que se reunían una vez a la semana para orar por los estudiantes del seminario. Y en esa reunión tomaban un té y comían unas galletas y levantaban una pequeña ofrenda que la enviaban para fondos de una beca. Y yo fui uno de los que el Señor usó, esas ancianitas que enviaban sus pocos dineritos, pero más que su dinerito eran sus oraciones. Y Dios multiplicó ese dinero para que yo pueda estudiar, primero en el Perú, en Lima, y después la historia se repitió en los Estados Unidos. O sea, estudié siempre con una beca. Gracias a apoyos que a veces de personas que nunca le llegaste a conocer. Efectivamente, yo nunca llegué a conocer a estas personas, pero yo sí sabía que estas ancianas, que ya deben de estar con el Señor porque tenían 70, 80 años, muchas de ellas, enviaban esas pequeñas ofrendas y yo era uno de sus estudiantes por lo cual oraban. Por eso yo creo que es muy importante, aún nuestras ancianas, ¿no? Dios multiplica y ve con buenos ojos porque no es de lo que les sobra, sino del gran esfuerzo que pueden hacer. Luego que estás ya haciendo tus estudios en los Estados y también nacen tus hijos, decides regresar a Perú. Sí, esa es otra historia. Bueno, ya después que estuve en los Estados, en realidad habían pasado casi 5 años, y durante esos años que estudié en el seminario me presentaron como un candidato para ser un pastor en una iglesia, allá le llaman las iglesias hispanas o latinoamericanas. Y bueno, pastoreé 2 congregaciones, ¿no? Una fue la primera iglesia bautista en Evanston, donde éramos 3 congregaciones en una, la de habla inglesa, la de habla coreana y la de habla castellana, ¿no? Cada uno tenía su pastor. Eso suena a una buena oferta para trabajar allá. Sí, de tal manera que incluso ya mi pensamiento estaba cambiando. Fue más bien mi esposa, como siempre, que el Señor lo usaba, que me hizo recordar que nuestra promesa fue que regresábamos al Perú. Porque ya, claro, mis hijos nacieron allá y yo ya tenía ahora una responsabilidad económica para con ellos y para con mi esposa también. Y obviamente el regresar al Perú significaba, siempre decimos que vivimos por fe, pero ahí era soltar toda la seguridad económica, porque yo tenía un trabajo secular aparte, donde ya ganaba muy bien y recibía mi cheque cada 15 días, aparte en la iglesia, y se presentó una oferta de que me querían dar una casa. Eso sí, si yo aceptaba ese contrato, significaba que me iba a quedar. Y mi esposa dijo, no, decidimos regresar, y así fue. Ahora, la idea era regresar inmediatamente al Perú para irnos a la selva nuevamente, pero el Señor tenía otros propósitos y el camino fue hacia el Ecuador. Entonces también en el Ecuador estuve trabajando con una radioemisora transnacional que se llama HCJB, Hoy Cristo Jesús Bendice, donde estaba en el departamento de educación y ahí trabajé viajando por todo el Ecuador, que es un país pequeño, muy bonito, costa, sierra y selva, visitando las diferentes ciudades y pueblitos de la serranía, en los lugares más recónditos, para apoyar a las iglesias allá, ¿no? Y bueno, me quedé 7 años en Ecuador, en realidad no fue tan corto el tiempo.
hasta que ya se abrió la puerta al Perú y apenas se abrió la puerta regresamos. Entonces habían tres opciones, Ujú. Lima, Arequipa o Trujillo. Bueno, Trujillo quedó porque justo recibimos una invitación para venir a dar una conferencia de familia. Yo y mi esposa trabajamos en esa área de ministerio familiar y conocimos a varios pastores y líderes y nos gustó Trujillo por la amabilidad de la gente, por el clima. Mis hijos también se hicieron amiguitos rápido de los niños acá y bueno, finalmente el Señor nos confirmó que este era el lugar donde íbamos a quedar. Mm. Entonces, ¿cómo ves todo este proceso y desarrollo para un pastor? La importancia de la preparación académica para llegar a ser un ministro en la iglesia. Bueno, yo sí creo seriamente en la importancia de la educación. La ignorancia nunca ha sido santidad, ¿no? Ingenuidad, ¿no? Entonces yo creo que el rigor del estudio de la palabra de Dios ha sido siempre una imposición, una autoimposición que yo mismo me puse, aun cuando yo terminé de estudiar en el seminario, supuestamente terminé de estudiar, pero eso no era el principio, el comienzo para seguir estudiando. Entonces fue así como empecé enseñando, porque me invitaban para enseñar en algunos seminarios, enseñé en el Ecuador, enseñé también en los Estados y finalmente aquí. Y poco a poco tenía una biblioteca personal que después, más adelante, se convertiría en la semilla para abrir el Centro de Investigación y Ciencias Bíblicas John Boy, que básicamente es una biblioteca que está al servicio de los pastores. Ahora, ¿por qué estudiar? Porque obviamente cuando estudiamos la Biblia, aparte de que la Biblia no fue escrita originalmente en castellano, sino en hebreo y griego, y ya de por sí hay toda una historia. Entonces se requiere tener conocimientos básicos de historia universal, porque ahí Dios trabaja, un poco de conocimiento de los idiomas bíblicos y después de las otras disciplinas como la historia de la iglesia y como los estudios de la pastoral propiamente dicho, ¿no? Ujú. Es cierto, aquí en Perú me he dado con la sorpresa de que incluso hay pastores que prohíben a sus miembros de la iglesia o hermanos, les prohíben estudiar. Hay como un celo de los pastores, pero al final de cuentas es la iglesia que termina débil, resultado del poco énfasis de estudiar seriamente las Sagradas Escrituras. Sí. Sí, hubo una generación ya de mayores que tenían esa actitud, que ir a la universidad, por ejemplo, era prohibido, porque si vas a la universidad te vas a volver ateo. Porque muchos de los jóvenes que iban a la universidad después ya tenían preguntas y cuando le preguntaban a sus pastores no sabían qué responder. Mm. Simplemente le decían no pregunte, ¿no? Y también había la idea de que el estudiar podía volverte frío, Mm. ¿no? Que te vuelves muy racionalista, Mm. cosa errada, ¿no? Y entonces yo recuerdo en mis tiempos, y escuché a varios pastores que decían, ¿dónde ha estudiado usted? En BOA. ¿Y qué es BOA? Biblia, oración y ayuno. Entonces, muchos habían solamente ido a BOA, Mm. Biblia, oración y ayuno. Ahora, yo no estoy en contra de la Biblia, por supuesto, ni de la oración, ni del ayuno cuando es necesario. Yo lo Mm. he hecho también. No lo hago con mucha regularidad, pero lo hago cuando hay una necesidad genuina. Y por qué no también las vigilias. Lo he practicado y debo de hacerlo también, ¿no? Entonces, pero eso no significa que la letra mata, ¿no? Como Mm. algunos han usado texto fuera de contexto, ¿no? La Mm. letra mata y el espíritu vivifica. Por supuesto, tenemos que depender de la iluminación del Espíritu Santo. Eso Mm. está para nosotros incuestionable. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y sabemos que Él nos guía a la verdad, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a la Tierra Santa, que es la palabra de Dios, vamos con una actitud no arrogante, sino de humildad y en oración. Y estoy seguro que el Señor nos ayuda a comprender mejor su palabra. Una área es el enfocarse en el estudio académico, alimentar la mente, pero también como pastores el crecimiento o el aprendizaje espiritual, que también
si solamente nos enfocamos en lo racional, dejamos esos ejercicios o medios de gracia que Dios nos ha dado. ¿Cómo ves ese tema de ir creciendo en el aspecto espiritual? ¿Qué tan trascendente o significativo es para un pastor? Bueno, yo creo que eso es una muy buena pregunta, pero voy a antes retroceder un poquito para decir que sí hay un peligro, efectivamente, real, porque hay centros académicos progres Ujú, que realmente contradicen las cosas más básicas y elementales, es decir, una negación incluso de la inspiración de la palabra de Dios. Entonces, uno tiene que saber dónde uno va a estudiar, ¿no? O sea, hay buena teología y hay mala teología, claro. malísima, que ni siquiera se debería llamar psicología o teología, perdón, porque a veces es más psicología o sociología más que teología misma, ¿no? Ujú, Entonces, pero en mi manera de ver, eh, si un líder, pastor o un sirviente, como yo prefiero llamar, somos los sirvientes del Señor, no comemos, nos vamos a desnutrir. Yo creo que ahí es donde entra la disciplina de que uno diariamente debe de hacer un hábito real, disciplinado, de arrancar el día, lo que le llamamos nuestro devocional, la lectura de la palabra de Dios y la meditación. No solamente una reflexión, sino una meditar. Meditar quiere decir casi quedarse rumiando, chachando, masticando un pensamiento cristiano, ¿no? Y cómo eso puede afectarte a ti. Y yo creo que es un gran peligro solamente ser teóricos de la palabra de Dios, decir, bueno, yo puedo saber mucho teóricamente de la Biblia y lo puedo comunicar perfectamente, pero ¿cuánto de eso que yo digo y hablo es parte de mi propia vida? mm. Estaba leyendo hace unas semanas un libro que se llama El Pastor Fructífero. El autor se llama Tom Nelson y él habla el tema de que a veces algunos pastores por distintos factores, presión en la casa o frustración por los trabajos que a veces Mm, no se desarrollan o concretan como uno ujú, esperaría, terminan con tanta ansiedad o frustración que a veces hay pastores que se han quitado la vida. ujú. ¿Qué piensas? Sí, bueno, los pastores somos seres humanos en general con un llamado del Señor y muchos pastores en realidad, bueno, hay mucha demanda de un pastor. Un pastor tiene que presentarse y llevar, como el chef, presentar los alimentos, ¿no? Y todos exigen del pastor. Bueno, casi es un pecado para un pastor que esté triste o que un pastor diga, siento temor, hoy día me siento triste y cantan un corito y dicen, no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. No, no es cierto, Jesucristo estuvo triste hasta la muerte y además lloró. Y entonces, claro, hay una falsa impresión que quieren dar algunos pastores, se autocargan ellos mismos de querer presentarse como invulnerables. Yo creo que el pastor, aparte de que por supuesto tiene que ser un ejemplo para la Grey, un ejemplo en su fe, también tiene que hacerle ver a la gente que él es un ser necesitado de oración. Yo lo veo al apóstol Pablo pidiendo oración por él, ¿no? Muchas veces yo lo veo al apóstol Pablo siendo el apóstol San Pablo, que es uno de los líderes que yo siempre los miro como un ejemplo para mi vida, que sufría, ¿no? Incluso él decía que sería muchísimo mejor estar con el Señor, ¿no? Mm, Y encontramos casos de profetas que han dicho que querían morir, mm, ¿no? Entonces puede haber eh, eh, casos graves cuando un pastor no tiene un amigo, otro pastor. Por eso acá mi recomendación expresa, debes de tener algunos pastores amigos. Yo tengo tres tipos de pastores, uno mucho mayor que yo, otro de mi misma edad o contemporáneo y otro mucho menor que yo. Y tiene que desarrollarse un vínculo que tú puedas hablar con libertad y decirle, mira, yo tengo este problema, estoy luchando con esto, estoy luchando con una depresión, estoy luchando con una tentación. Yo conozco pastores que me lo han confesado a mí en lágrimas que luchan con pecados, ¿no? No están de acuerdo con el pecado, saben que es pecado,
Pero me dice, este es un área en que siempre estoy siendo tentado. Algunos con el problema del dinero, otros con su orgullo, otros que son, tienen mucha ira, que no saben cómo manejar su ira, ¿no? Hasta con pecados de homosexualidad, ¿no? Yo lo digo, no es que lo practican, pero tienen esas tentaciones. No todos tienen las mismas tentaciones. Y el tema este que acabas de tocar, que es bien delicado, pastores que incluso han llegado a quitarse la vida, suicidarse, ¿no? Y es que Y, uno esperaría que empiezas la vida de pastor y también empiezas a crecer en tu vida espiritual, como una línea recta ascendente, pero a veces es como una línea de un electrocardiograma mm, y tiene subidas y bajadas, pero hay que dar una buena cara a veces delante de una congregación, ujú, porque son los pastores que están más expuestos y como bien has dicho hay que ser el ejemplo, pero también son personas de carne y hueso ujú, que tienen dificultades. Y algo interesante es como ver incluso al apóstol Pablo que estuvo siempre con alguien a veces. Estuvo Lucas, a veces Timoteo, pero estuvo con alguien. así Alguien es. con quien rendir cuentas o alguien con quien descargar. Alguien con que puede mostrarse vulnerable Ujú, sin temor a alguna crítica, ujú. observación. ¿Cómo ves, Pastor Sergio, el tema de... se me fue, ya. ¿Cómo ves, Pastor Sergio, el tema de todos estos años que has estado trabajando en la obra misionera como pastor? A veces se habla de hay que aprender a vivir, pero también hay que aprender a morir. Hay un Ujú. momento donde todos vamos a llegar cuando el Señor nos llame, pero ¿cómo ha sido este proceso para ti? Todo este desarrollo para ti, de cómo ha ido tu vida como pastor a lo largo de todos estos años. Bueno, sí, no hay duda de que pasamos por momentos por la edad, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé con ese ímpetu, esa velocidad, esa actividad hasta extrema, ¿no? Casi ya activismo, se podría decir. Yo viajaba mucho, estaba entre Perú y Ecuador y otros lugares, recorrí costa, sierra y selva, pero llega un momento en la vida en que uno ya tiene que ir cambiando, también atendiendo las necesidades de tu familia. No hay que descuidar jamás a la familia. A veces, en nombre de la obra del Señor, podemos descuidar a nuestros hijos y nuestras esposas. Esa es una gran tentación, porque hay mucha demanda. Y si uno tiene mucha energía y mucho entusiasmo, uno puede estar tan ocupado. Pero yo he aprendido que hay que tener prioridades, uno, dos y tres, y cosas claras, ¿no? En la vida. Y creo que por encima de todas las cosas, por supuesto, está el Señor, pero después está tu casa. Tú eres pastor de tu esposa y de tus hijos. Y la iglesia después, porque si no puedes pastorear tu casa, ¿qué autoridad tendrás para después pastorear a la grey del Señor? Un principio básico. Otro que con los años ya uno va cambiando. Por ejemplo, en mis casos, ya ahora yo estoy en la etapa, en la última curva, como yo digo. Yo tengo todos los días o una vez a la semana por lo menos que converso con varios pastores que no están acá en el Perú, uno está en el Ecuador, otro está en los Estados Unidos, otro está en Alemania, pero nos comunicamos a través de las redes sociales y hablamos. Y ahora ya nuestras conversaciones, cómo han cambiado, ¿no? Por ejemplo, ahora hablamos, mira, ahora ya me duele más la espalda y el otro ya que tengo problemas con el corazón, porque son propios de la edad, ¿no? Mm. Otros que tienen sobrepeso, yo más bien tengo problemas de bajar de peso, pero este, uno tiene que ir ya sabiendo que tiene que ir dejando las cosas en un proceso lento, pero dar pasos. Por ejemplo, en mi caso ya ha cambiado mucho, yo sé que ya ahora es el tiempo de la nueva generación y a veces hay que dar un paso al costado para que otros surjan y uno desde atrás puede seguir apoyando. Eso me veo yo así en estos tiempos, de poder ser un buen amigo de pastor, estoy a las órdenes y al servicio de cualquier pastor amigo que quiera conversar y buscar de alguna manera un amigo, ¿no? Yo creo mucho en la importancia de que los pastores tienen que tener siempre personas de alta confianza, porque hay cosas que solamente se pueden hablar con amigos de verdad, con consiervos. Pastor Sergio, gracias por tu tiempo. Considero como un amigo, un mentor, pero también como un padre espiritual. Gracias por darnos este tiempo para esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Pastor Alayo.